No es de extrañar que a veces tengamos una tendencia a menospreciar la oración y la meditación, considerándolas como cosas que no son realmente necesarias. Creemos sin duda que son cosas que nos pueden ayudar a responder a algún problema urgente, pero al principio muchos de nosotros somos propensos a considerar la oración como una especie de misteriosa maniobra de los clérigos. Buenas tardes, yo soy Raimundo y soy alcohólico. Que gracias a Dios y a estos grupos estoy sin beber. Pues antes que nada yo quisiera darles muchas gracias a todos y cada uno de los compañeros de este grupo, El Mensajero, por haberme hecho el favor de incluirme en su agenda de trabajo con el motivo que tiene una profunda trascendencia para aquellos que tenemos algo que agradecerle a Alcohólicos Anónimos. Para aquellos que no hemos sentido los beneficios en nuestras vidas, quizás sea una junta de rutina, quizás sea algo sin importancia, pero nosotros que hemos estado con nuestros espíritus postrados en las desgracias, sabemos lo que es encontrar en el camino manos entremezcladas que nos levantan y nos llenan de ánimo en los momentos más profundos de desesperación y de angustia. Momentos de desesperación, de tristeza y de amargura que no fueron nada más enfrentados por quien es alcohólico, en este caso yo. Que al mismo ritmo los corazones se fueron quebrando de toda la gente que vivía a nuestro alrededor. Y yo quisiera iniciar de esa manera porque la desgracia más fuerte del ser humano en común es precisamente olvidarnos de dónde veníamos y qué venimos a hacer Alcohólicos Anónimos. Y creo que una de las cosas fundamentales por las que hay que saber qué hace uno en Alcohólicos Anónimos es no permitirle muchas concesiones al ego para que no lastime tanto el alma. Y ese es el problema del alcohólico. El alcohólico siempre ha querido satisfacer al egoísmo todas sus exigencias, sin darse cuenta que eso es lo que nos ha separado de Dios. Y más cuando nos hemos olvidado de aquella recomendación que tanto le decía el doctor Silvoraville: tu lugar y para los tuyos será siempre en la línea de fuego. Pero el alcohólico regularmente preferimos más la comodidad que el desarrollo del espíritu. ¿Por qué? Porque no queremos entender lo que dice el cuarto paso, ¿no? Dice que Dios nos dotó de cualidades, pero no para propósitos egoístas. Mientras estas cualidades no le sirvan a otros, tampoco me van a servir a mí. Esa es la forma que el paso 6 y el paso 11 habla de estas capacidades que desafortunadamente a veces se mueren en los mismos grupos, teniendo quizá más capacidades que muchos de nosotros que andamos en esto. La necesidad de uno de observar por qué no hay un motivo lo suficientemente fuerte en nuestro corazón para estar involucrado en las actividades de poder alcanzar a aquellos que tienen la necesidad de saber que existe una esperanza. Fíjense que en la convención de San Luis, Missouri, cuando algunos de los servidores que estaban encargados de compactar el cuerpo de servidores de la organización aquella de San Luis, Missouri, se encargaron de escuchar los primeros informes de los resultados de los primeros comités auxiliares que había en aquellos tiempos por la necesidad. Es que a veces no queremos entender que así cuando el individuo deja de trabajar el paso 12, que deja de trabajar el programa, enferma y muere, los grupos también enferman y mueren cuando no tienen una actividad paralela a la que uno hace. Por eso llega uno a los grupos y en lugar que sienta el ánimo el que llega de vivir, le dan ganas de irse a beber, porque hay tanta desgracia, tanta tristeza que no tienen el deseo. Entonces empezó a escuchar los comentarios de lo que hablaban y llegó el momento de hablar de los grupos en la cárcel. Yo creo que una de las cosas, a mí cuando empezamos a hablar de esto en México, decían que yo estaba loco. Y la verdad, sí lo estoy. La locura de alguno de nosotros sería
asegurar que se está cuerdo. Ese sí sería locura, ¿no? Porque en medio de esa desesperación, esa no tener dirección, porque uno va empezando esto, uno tiene que buscar de dónde agarrarse. Pero también Dios sabe acomodar las cosas cuando uno está en disposición. Y creo que esto es tan delicado, ¿verdad? Tan delicado porque no se trata de ir como las pirañas, ¿no? A satisfacer y a saciar y alimentarme del dolor de otros. No se trata de eso, ¿no? Porque regularmente nosotros somos aquellos, siquiera yo no estoy en sus zapatos, para la desgracia del egoísmo de la gente. A veces es admirable, ¿verdad? Cómo tenemos la capacidad de justificar las recomendaciones que Dios generosamente le da a uno en sus manos. A veces se nos acerca a la gente con preocupaciones, con problemas, con ratos críticos, y la forma más fácil del alcohólico de evadir las responsabilidades que tiene uno con Dios es decirle: es que Dios te está poniendo una prueba. Y yo siempre he pensado, Dios no le está poniendo una prueba a ese hombre, Dios te la está poniendo a ti, a ver qué haces con lo que te ha encomendado. Pues hablar de esto y adornarse aquí, somos dueños. Los alcohólicos siempre hemos deseado ser conferencistas, y de eso no se trata el programa. No se trata del programa de ser conferencista. Ya Bill lo habló tanto. Dice que nuestra comunicación debe de estar conectada con nuestros corazones, y si permitimos que el egocentrismo, el egoísmo interviene, no va a haber comunicación, y menos a los lugares a donde me encomendaron el tema de hoy los compañeros de aquí, como son las instituciones en la cárcel, que no vamos a oír aquellos reportajes de la prensa y eso, no, porque yo a veces me temo que he encontrado más gente más valiosa allá adentro que muchos que aquí, que no hemos querido hacer gran cosa por nosotros mismos. Yo no sé por qué el ser humano tiene que seguir viviendo ratos amargos y dolorosos para comprender aquello que dice el 4º capítulo, ¿no? Tenemos que vivir ratos críticos emocionales para tomar una decisión. O Dios es todo o Dios es nada. Y nosotros nos gusta estar con Dios y con el diablo, y esos son nuestros problemas. La no definición. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué buscas? Y creo que no es difícil encontrarlo, pues yo ya vengo de un camino a donde viví un sinnúmero de calamidades. Yo quisiera, y le pido a Dios, terminar los últimos días de mi vida, los que me dé, como dice Bill, ¿no? Cuando ya no me necesite, vivirlos intensamente, pero no viviéndolo en el alejamiento, en el aislamiento, por no querer que mis preferencias sean quebradas por otros, porque muchos se alejan por eso, porque sabe que sus preferencias se las van a echar abajo, y mejor me retiro de todo esto. Entonces regularmente uno piensa que el hecho de ir por allá, que la gente se está, no tiene remedio, o está la gente mala, ¿no? Resulta ser que el 80% de internos en las cárceles, la mayoría son inocentes. Dice por ahí un maestro de yoga, ¿no? Porque cuando uno le toca, aunque se quite, y cuando no le toca, aunque se ponga, y a veces no ha estado en el lugar indicado, y han sucedido cosas. Lo curioso es que el alcohólico parece ser a veces que es eterno, por eso no vive, todo lo deja. Mañana voy a atender a mi familia, mañana voy a ir a la cárcel, mañana voy a hacer esto. Piensa que nunca se va a morir y que nunca le va a pasar nada. Por eso, ¿para qué ahorrar espiritualmente? Pero eso sí, me decía el otro día un compañero: oye, Ray, ¿tengo derecho a reclamarle a Dios? Le dije, sí. Si tienes cara, tienes derecho a que reclamarle. Si te has hecho pendejo, ni voltees a verlo, ¿no? Porque ese es el sentido de eso. Es tu padre, para eso está. Pero a ver, deja de ir a trabajar todo el mes y vete a cobrar. No vas a tener nada. Y entonces uno tiene que darse cuenta que hay que hacer algo por uno mismo, porque no se puede pasar años aquí diciendo que es un pobre pendejo, un pobre estúpido, que estoy loco y que tantas cosas, ¿no? Y a veces siento que ocupo todas esas cosas para no darme cuenta que es una bendición esta enfermedad.
porque ya no con facilidad hace uno las estupideces que hacía uno, porque hoy le afectan, le dañan las cosas que hace uno equivocadamente, porque empiezas a ver conciencia y porque cerca de uno hay gente que en carencias mucho más grandes que uno le muestra que existe la libertad espiritual cuando muy de cerca uno los ve levantarse, superar la adversidad y sus propios problemas sin estar lamentándose o estar justificando que tienen circunstancias como es las bardas y las rejas para los impedimentos de poder hacer feliz a su familia y poder regresar al seno de lo que todos buscamos, al seno del camino del Padre, ¿no? Del Padre Celestial. Pero antes que nada, ¿cuántos pensamos que nos puede dejar más que nos digan una mentada de madre o que nos den una información espiritual? Pensamos que las agresiones, pensamos que la violencia puede hacer más que una orientación de vida espiritual, cuando nosotros lo que necesitamos ya no son agresiones ni la violencia que a veces creemos que ese es el amor que nosotros elaboramos fantasiosamente, que es el amor adulto. Nosotros queremos saber, nosotros tenemos el interés profundo de que alguien nos diga: se vale y se puede construir en las ruinas de tu propia desgracia. Se vale porque padeces una enfermedad y hay posibilidades y tenemos los elementos. Y eso no lo puede hacer más que el amor. Porque a mí me pueden decir y me dicen a donde quiera que voy, yo no sé cómo el Ray, solo estando tan loco, se ha metido en esos problemas de las cárceles y ha hecho que el movimiento, junto con mucha gente y aportaciones de otros que no pueden ir, que el movimiento de Alcohólicos Anónimos en estos lugares se encamine para lugares, para lados que yo creo que nadie se imaginó que Alcohólicos Anónimos pudiera tener distritos dentro de las instituciones, que pudiera tener sus comités, que pudiera tener grupos a donde el trato entre unos y otros es para dignificarse, y que muy pocas veces se oye las agresiones o las palabras antisonantes, quizá porque ellos sí han valorado que esta tribuna les ha salvado la vida y le han dado el valor, y por lo cual cuando se comunican entre unos y otros, las cosas son con mucho amor, ¿no? Con mucho amor. Y yo quisiera pensar de esta manera, porque tenemos que darnos cuenta hasta dónde el egoísmo nos hace daño. Fíjense que creo que lo único que es de los Alcohólicos Anónimos es la palabra compartimiento. Dice el folleto de 3 charlas a sociedades médicas: nada. Por más que le busque, va a encontrar nuevo. Solo eso. La palabra compartimiento. ¿Y saben cuál es la desgracia de los alcohólicos? Que no sabemos compartir, que competimos a ver quién sabe más, a ver quién tiene más, a ver quién hace esto mejor, quién hace ese mejor, y si se quiera o no se quiera, cuando cae uno de esos terrenos, tiene que venir la adversidad. Y entonces el sentido por el que Bernard Smith decía que podía ser una comunidad con índoles de grandeza, espiritualidad, se pierde, porque no basta estar unidos. Ese no es el sentido de Alcohólicos Anónimos. Miente el que cree que se trata de más de ser unidos. No ha visto y no sabe en qué consiste esto. A lo mejor ni siquiera recuerda qué es lo que lo hizo regresar a Alcohólicos Anónimos. El verdadero sentido, dice el señor Bernard Smith, de que esto sea una comunidad, una entidad espiritual, sería que viviéramos unidos, pero en camaradería, como amigos. Como lo que debe de ser amigos, en desgracia con la esperanza, ¿no? Y a veces por ese afán de competir, de sentirse superior por los años y por los conocimientos, uno pierde hasta la capacidad de ser compasivo con los tropiezos de otros, y entonces condenamos y entonces censuramos. ¿Y saben a qué viene todo eso? Es que nosotros los alcohólicos en su gran mayoría somos gente que solo tenemos un concepto intelectual escéptico de Dios en nuestra mente. Que nada más hemos grabado detalles y hemos grabado algunas cosas de la biografía. No hemos querido entender que de esto se hace un sentimiento emocional para que las cosas seamos diferentes, porque cuántos queremos casar a Dios con nuestra mente, le queremos dar
a Dios forma con nuestra mente, y Dios es tan grande que no cabe en la pinche cabeza. Solo un loco vuelve a agarrar esa idea de quererlo atrapar de esa manera. Si nosotros vemos el paso número 2, dice la única forma que lo puedes atrapar es a través de tus sentimientos, es a través de tus sensaciones, de tus emociones. Y cuando sientas que tus emociones no lo perciben, Dios es más grande que tus emociones. Aunque sientas que estás abatido, que no tienes nada, Él está cerca de ti, porque eso es la fe. Y si has dudado, no te preocupes, la duda es parte de la fe. El que duda no tiene, el que no duda no puede tener una fe. Yo tengo mi padrino sacerdote y dice que a veces está bendiciendo la hostia y se pregunta, ¿será cierto esto? ¿Será cierto? Esa es nuestra lucha. El dejar de beber, el grupo lo hace muy bien. Y si me meto de tiempo completo, menos bebo. Pero ser diferente, devolverle el semblante de tranquilidad que le arrebaté a los míos por mi forma de beber. Yo a veces digo que creo muchos nos conformamos con tan poco. Y digo esto porque allá a donde me voy a referir un rato, esto si no se trata con amor, no va a dar resultado. No va a dar resultado. Y el amor no se trata de matar con bondad. No se trata, pero yo creo que se pueden decir las mismas palabras con amor que a veces con un poco de dolo, con ganas de lastimar. Y debo de ser muy prudente y muy afectivo con ellos, porque son vidas, compas. Lo que a veces sucede en los mismos grupos, nos olvidamos que son vidas las que se juegan. Y porque, como dijo el señor Bernard Smith, estamos dentro, y los que ya tenemos tiempos, quizá no sea tan importante ver la delicadeza y la observación del principio. Al fin y al cabo estoy sin beber, pero es hora de pensar de quienes están viniendo al mundo, de los jóvenes que están llegando. ¿Qué va a suceder si yo no estoy poniendo mi parte para que esto se haga un lugar a donde vengan a encontrar lo que ya no se pudo encontrar en el alcohol y en la droga, el verdadero paliativo para las penas, el remedio para las preocupaciones, el bálsamo para las tristezas, para renovar bríos y levantarse majestuosamente dando patente de la presencia de Dios, ¿no? Así que a veces pasa uno por esos lugares y ¿quién iba a imaginar? Dice Bill, gracias a Dios, después de haber oído cuántos grupos y qué estaban siendo los resultados en San Quintín y en algunos penales de los Estados Unidos, decía, gracias a Dios que encendió una flama de esperanza en medio de tanta oscuridad. Pero a veces es bonito subir, como muchas veces lo acostumbré, y decir y reconocer las capacidades de otro, y siempre estuve como un espectador admirando los esfuerzos de los demás, y me di cuenta que un individuo que no se involucra en las cuestiones de Dios no va a tener los mismos beneficios que tiene quien se ocupa de estas cosas. ¿Por qué? Porque a veces el alcohólico, dice el señor Jack Alexander, ¿no? Desafortunadamente sigue buscando a Dios en los lugares menos indicados. Teniéndolo tan cerca, uno lo anda buscando en las cosas que sabemos que solo es consecuencia de las capacidades instintivas, como serían los logros materiales, sin ligarlos a minimizar. Pero yo estoy muy de acuerdo que en cuanto más te acercas a Dios, las cosas materiales empiezan a ser más pequeñas. Ya no tienen tanto valor, tienen el valor que deben de tener. Porque el otro día nos pidieron los internos de Santa Marta que por qué no les hacíamos favor, que todas las mayorías de las tardes, cuando hay un programa por la señora Raquel Leibenstein, que ellos tenían muchos deseos de escucharla, que les emocionaba y les provocaba en sus pláticas que en el radio un gran deseo de mejorar y de acercarse a su familia. Y me dicen, oiga, don Ray, ¿no habrá manera que nos las acerquen por acá? Y entonces nos empezamos a buscar quién
quien nos hacía el favor y llegó el compañero indicado, dice, yo tengo la relación y cuenten que va la señora esta. Y después de la reunión de aniversario donde provocó entre los matrimonios que existían y en aquellos que están abandonados en la cárcel porque la familia ya no los siguió, una sensación de esperanza, de ilusiones. A veces lo triste es que nosotros los alcohólicos, decía mi padrino el Rongo, no te sabes cobrar, las manos en lugar que las pongas aquí, así las pones así, porque un día le dije, oye, y esto de siempre es de ingratitud, porque hablan regacho uno entre más trabaja con ellos, y volteó y me dijo, no, dice, sí pagan, pero no como quieres, el día que tú los veas reír y ser felices, cóbrate. Ese es el pago. Y yo creo que los compañeros de este grupo se están cobrando fuertemente el resultado de sus esfuerzos, de su colaboración, al ver cuántos a través de esta semana de unidad vamos a ir con brillos renovados, dándonos cuenta que a lo mejor la vida y nuestros problemas no tenemos la capacidad de resolverlos por el momento o de cambiarles de rumbo, pero a través de la orientación de los compañeros sí podemos colocar las velas para que las olas del mar no nos derrumbe. Y ese es el sentido de esto. A veces sale uno de las juntas y los problemas y las circunstancias ahí están, pero nosotros vamos en una actitud diferente, porque yo me imagino un preso por allá, después de 20 años terminar una reunión y tener que ir a convivir a una celda a donde se tienen que amarrar a veces porque no caben en la misma celda. A veces me da risa cuando oigo aquí a los compañeros que están sufriendo porque deben 300,000 pesos y les digo, pero si tienen 2 millones de propiedades, ¿de qué se la hacen de pedo? ¿No? Y ese es el resultado, de alejarse del dolor. ¿Por qué? Porque cuando se descoyunta el deseo, nosotros los alcohólicos nunca tenemos llenadero. Pregúntenle a cualquier compañero que le va bien, no sé si lo diga para que no le pida uno prestado o qué, ¿cómo te ha ido? Más o menos, nunca dice, está toda madre el negocio, más o menos dice, no sé si sea su mecanismo, porque nunca tenemos ese llenadero. Y yo vuelvo a insistir, quizá porque no hemos sabido hacer algunas cosas. Fíjense que Bill era fuerte en sus cosas. El programa nos da una facilidad, y quiero decirles, es mi opinión, de decir a Dios yo me lo acomodo como quiera, pero no es cierto, compadre. Solo es con una manera, con gratitud y respeto. Yo nomás entiendo esa. Yo no veo a veces las mofas y tanta estupidez que se dice. ¿Por qué? Porque un día le dijeron a Bill, ¿y cómo podremos hacer un lugar digno en el corazón para que Dios entre? Y dijo él, como el campesino que va a quitar la hierba para echar su semilla, quite usted lo que trae adentro, que esté mal, para que caiga la semilla de su creador, para que entonces usted sí haga un sentimiento emocional de él y tenga la capacidad de algo que William James dice bellamente, que son cosas que a veces parecen inalcanzables, que son cosas ilógicas, pero esta es la espiritualidad que emanan de nuestros principios, y que por ahí el doctor Table lo menciona a su manera. Dice William James, dice, el niño de los 2 a los 4 años, su formación de carácter empieza, pero su semblante ya va agarrando forma. Después de que se empieza los instintos a trastornarse, su semblante mismo se empieza a deteriorar, y cuando llega a una entidad espiritual, a donde llega a tener su conversión espiritual, fíjense lo que dice William James, aún sus rasgos de su fisonomía llegan a mejorar. Por eso hoy sonríes, cabrón. Por eso hoy con una mirada alientas. Por hoy con una palmada avientas a alguien. Por eso hoy no le tienes que decir a alguien que enfrente un problema, échale ganas. Por eso hoy aprendimos, échale confianza. Porque nuestro problema es que siempre hemos tenido el deseo, pero nunca hemos tenido el poder, porque nunca le hemos querido dar chance a Dios que Él se encargue de las cosas. Porque acuérdense que somos individuos desafiantes, que no nos gusta que nos conduzca el ser humano, ni Dios. Cuánto hay que vivir y cuánto hay que pasarla dentro de esta vida. Cuando hace más de 30 años me dijo Pancho Valadez, que ayer saludaba a su hijo por teléfono, ¿sabe qué, mi Ray? Y viene el segundo fondo, dije, ¿más putazos?
Sí. Vienen más, ¿sabe por qué? Porque regularmente el alcohólico lo primero que recupera después de dejar de beber es la pinche soberbia y después hay que pagarle tributos. Se lo he pagado. Y se lo he pagado. ¿Y saben por qué? Porque a veces agradece uno tantas cosas, menos 2 cosas que son de valor. Entonces llevamos a la señora Raquel Leibis y en la reunión se empezaron a abrazar los familiares de los internos y al salir dice su secretario, gracias a los Alcohólicos Anónimos, porque bastó estar allá 2 horas para darme cuenta en qué consiste la libertad. Compañeros, y a veces ni eso valoramos acá afuera. Ni eso, ni la salud, ni la libertad. Somos gente, compañeros, que tenemos pequeños logros y con nuestra tendencia a exagerarlo, no nos damos cuenta que esos son los verdaderos obstáculos que no nos permite acercarnos a Dios. Yo le doy gracias a Dios que desde el inicio me dijeron, tienes que hacer algo por alguien si quieres salir adelante. Quieres salir a alguien, y yo no escogí que fuera lo esto de las cárceles. Se había intentado, me dijo un día Pancho Valadez y Agustín Galván, abrir los grupos en Lecumberri, pero como las autoridades pensaban que se iban a hacer campañas de proselitismo para no beber, se los prohibieron. Y así que después cayó un compañero de nosotros con años a la cárcel, a lo que yo vuelvo a insistir, todos estamos expuestos a desdichas, dice el paso número 12, ¿no? Todos estamos puestos a consejos de la vida desagradables. Hoy puede estar uno en bonanza y puede estar rebosando de muchos logros, pero la vida cambia porque todo lo que sube tiene que bajar. Además, porque a veces el alma también tiene que llorar para que también distinga los ratos con mucha lucidez y alegría y los viva plenamente. Porque también los días no son todos iguales, porque unos también van a estar oscuros. Y yo me tengo, no nada más que comportar, no me puedo conformar nada más con saber que estoy haciendo un paréntesis relativo en la suspensión del alcohólico. Yo necesito vigilar mi espíritu. Y yo solo sé que el espíritu, como dijo el doctor Bob, solo va a crecer ayudando a sacar a alguien de su esclavitud. No hay otra manera, compa. Veamos los pasos, veamos. Quien tiene problemas instintivos por excesos del que se llame, no tiene, ni tiene que leer el paso 11, ni tiene que leer el paso 12. Si está cargado de culpas, tiene que pedirle a Dios que lo perdone, que le ayude a perdonarse y que le ponga un ser humano a quien ayudarlo. Y ahí está el problema del alcohólico. Y ahí está el problema del alcohólico que dice, el que necesita ayuda soy yo si estoy todo madreado. Esa es nuestra respuesta. Pero aquí el programa de Alcohólicos Anónimos y la experiencia dice, cuando más mal estés, es cuando más te tienes que interesar en las otras y solo vas a salir de tus problemas. Y yo a través de una crisis que vengo atravesando, la gente a veces me dice, gracias, don Ray, porque usted sigue. No, le digo, no, a mí no me den las gracias, es que yo vengo por la necesidad, por lo que tengo que hacer. Si yo no me ocupo de estas cosas, voy a salir. No voy a salir, me voy a hundir más, porque el alcohólico siempre es muy dado de irse para atrás. Se achica la hora de los chingadazos. ¿Y saben qué? Porque se le ha olvidado que ha superado tantos que cree que ya no va a poder. Y eso nada más se piensa quien tiene agotamiento espiritual, quien ha pensado nada más satisfacerse físicamente, pero nunca se ha pensado en satisfacer su espíritu, su alma, a preguntarme, ¿cómo estaré con Dios? Y la respuesta que dice el libro, pregúntate cómo estás con el ser humano. Pregúntate cómo estás con el ser humano. Y no se trata de las cantidades de cosas que puedas hacer, porque de eso no se trata, dice Teresa de Calcuta. Lo que interesa es que las que hagas, las hagas con amor, cosa que a veces el alcohólico lo hace más con ganas que lo vean a uno que con ganas de hacerlo por amor. Por eso muchas veces han peleado a Santa Marta Catitla y resulta ser que ya después de cederles una parte de la responsabilidad, ya no van. Ya no va. ¿Saben por qué? Porque en el paso 2 es muy claro. Nosotros nos gustan las cosas ostentosas. Tenemos que hacer grandes espectáculos para que nos vean. No queremos entender que en las cosas sencillas, en las cosas no tan vistas, está la fuerza de Dios.
en que le seques las lágrimas a un pinche preso que lo acaban de condenar para un tiempo indefinido y que siente que las piernas se le doblan y su único sostén después de Dios son los alcohólicos anónimos porque ya no hay familia. Y eso que dice el paso 12, ante el rostro de uno, siente, ¿verdad?, la esencia del Espíritu de Dios, cómo levanta y cómo llena de fuerza a un hombre para aceptar el resultado de la consecuencia o simplemente de lo que dictaminó la ley. Siente el soporte en el amor y la presencia de aquellos que Dios nos ha impulsado a estar en esos lugares. Yo no pensé que esto fuera a trascender y tener la fuerza, ni mucho menos que ellos me fueran a enseñar a perdonar y que ellos me fueran a enseñar a valorar a la familia, porque cuántas veces se sube uno aquí a hablar bajezas y estupideces de la propia mujer. Cuando el libro, en el capítulo 9 dice, cada vez que quiera hablar de su familia, primero pídales permiso, pero como este cabrón no sabe hablar de él, tiene que venir a hablar de su esposa y de su familia. Un día de tantos, un compañero que nunca había ido a la cárcel, se puso a hablar de su esposa y le subió un interno y le dijo, compañero, yo no quiero ser muy grosero contigo, ni te quiero lastimar, pero si tu esposa ya no te sirve para nada, yo te diría que a mí me la pasaras, yo no la quiero para sexualmente, quiero para que me acompañe a compartir mis tristezas, mis alegrías, mis anhelos. Y un preso distinguió más en qué consiste una relación que alguien que por privilegios que está pasando, por la misma libertad, por los medios que pueda tener, siente una seguridad, que esa no es la seguridad que emana de los pasos. Porque al final yo nunca he visto una pinche carroza con una mudanza atrás que lleve todas sus propiedades de ese cabrón. No es lo que da la seguridad. Eso no da la seguridad. Porque al final tampoco vamos a pedir que nos traigan las cuentas de banco, las tarjetas de crédito y todo lo que el alcohólico lo hizo creer un día que era feliz y que era lo único. Porque la verdadera seguridad de un alcohólico está en su relación que tenga con Dios. Esa es la verdadera seguridad, por lo menos de los que padecemos de las cuestiones espirituales. Yo no entendía nada de todas estas cosas. No fue la casualidad, dice el Señor. Bernard Smith, porque el dedo divino de Dios conduce el destino de los hombres y de los grupos, y el dedo de Dios me condujo a estos lugares a donde no era fácil llegar, porque allí no hay aplausos, porque son espectadores de lo más exigente, porque no se le puede hablar a alguien de felicidad o de una esperanza cuando a veces el celador se quedó con su esposa. Y en su corazón anida rencor y tristeza por ser marginado, además de un castigo que a veces no es el indicado, tiene que vivir las consecuencias de lo que somos los seres humanos, que somos, ¿verdad?, ventajosos ante la debilidad de los demás. Esa es la consecuencia, y cómo se aplasta a la gente y se hace daño. Y pensamos que la cárcel son los barrotes y que la cárcel son las bardas. Y a veces pienso que muchos acá afuera, y quizá con casas con mayores comodidades, la misma casa pasa a ser otra penitenciaría de Santa Marta Catitla, porque ahí nadie puede hablar más que él, porque ahí todos silencian, porque el que hable rompe con la tranquilidad y su sobriedad de un cabrón egoísta que solo piensa para él. Y que tiene uno que acercarse y ver cuál tan triste y doloroso es darse cuenta que la cárcel no son los barrotes ni son las rejas. La cárcel lo hacemos los seres humanos por la incapacidad que tenemos de convivir. Todos queremos acaparar más de lo que necesitamos. Todos queremos. No. Un día saliendo de una cárcel me dijo alguien, gracias a Dios que yo no estoy afuera. Le dijo, qué pinche desgraciado eres, estás peor que el que está afuera. Porque a veces cuando entramos los de la calle, los de adentro son de azul, y a veces me pregunto, ¿quién estará más libre? ¿Los de adentro o los de acá afuera, que llevamos cargando tantas pendejadas que no necesitamos?
Tantas pendejadas. Dice el señor Bernard Smith, conocedor, fue presidente del Consejo de Administración, decía, tiene una sutileza el alcohólico, es tan sensible para que penetre con tanta felicidad excesivamente la ansia de poder y de prestigio. Cuánta pinche necesidad tuve mucho tiempo de ser reconocido, pero ¿saben por qué lo hacía? Por mis mismos pinches complejos de inferioridad y mis pinches frustraciones. A huevo quería destacar y entonces lastimé a mucha gente con tal de salir adelante, y es triste llegar a una noche de insomnio a su casa y tenerse que sobar el pinche ego herido porque la gente ya no estuvo dispuesta a que yo dispusiera de sus voluntades, como realmente a veces sucede. En cuanto la gente, los hijos, los amigos hacen lo que uno quiere, uno se siente halagado, no sabe, y sigo insistiendo porque la señora Lois dice, la mejor forma de saber si uno practica el tercer paso es preguntando si sabe uno dar sin recibir nada a cambio, y el alcohólico es difícil que lo entienda hasta que uno va aprendiendo en esos lugares. Este tema que dejaron fue un reportaje que salió en la revista Plenitud, después de haberse abierto el reclusorio Oriente, a donde no fue sencillo, a donde cuando se nos dio el permiso, estaba Pancho Soto ahí, Pepe, cuando se nos dio el permiso, llegábamos a la sala de juntas y estaban fumando marihuana en el salón los compañeros. ¿Y saben por qué? No como una actitud de falta de conducta, sino por la incredulidad de creer otro de los engaños y de los timos que han traído estos lugares de gente que se va a ocupar de nosotros y solo nos han ocupado como escalones para destacar políticamente, como a veces se ocupa el servicio. No es el ejercicio en sí, la actividad de servicio, la utilidad que yo pueda hacer en el ejercicio de la responsabilidad de los servicios, sino es la forma con que yo puedo poner un escalón para subir más arriba, y entonces me olvido de la esencia de disfrutar plenamente el fruto y la dedicación de sentirme un peón de Dios a través de llevar y transmitir esta esperanza a aquellos hombres que en medio de su misma desesperación han aportado más, como la misma capacidad de enseñarme a perdonar. Me dijo un día uno de ellos, ¿sabe por qué llegué a perdonar a mi esposa aunque me dejó y se fue con uno de mis mejores amigos y fue capaz de traérmelo aquí a presentar? Porque a ustedes me enseñaron a amarme. Y cuando yo aprendí a amarme, decidí no cargar con la perversidad de nadie y decidí perdonar. Y muchas veces dentro de los grupos cargamos resentimientos con nosotros mismos, pero no son resentimientos verdaderos, son pinches berrinches y caprichos de un pinche ego que estuvo lastimado, porque un resentimiento no lo podemos conservar como lo conserva el alcohólico, nada más porque hace 20 años no hizo de mí eso. Y cómo es posible que un preso en condiciones más difíciles pueda decir, ya no tengo ninguna deuda con mi mujer, ni la tengo cargado aquí, simplemente por esa decisión. Así que cuando nosotros salimos del reclusorio Oriente, en Santa Marta todavía era Santa Marta, había un panteón dentro de allá mismo, en la barda del frontón. Ahí se enterraban, un ambiente difícil, todavía se tocaba el clarín en las noches, nos dio la licenciada la noche para atemorizarnos, al cual lo logró, porque lo llegué a llegar 1000 veces a pensar en medio de los ojos abatidos y llenos de rencor, algunos de tristeza en los corredores. Todavía existía el auditorio grande, Richard, de ahí estaban en los pilares recargados, algunos volteaban hasta el cielo con ganas, como cuando yo estuve en Lecumberri una vez que pasó un avión, decía, como no tengo alas para brincarle y irme, porque sé lo que es estar en esas condiciones, porque sé lo que es. Por eso sé ponerme los zapatos. Por eso yo nunca he invitado a alguien a compartir a Santa Marta, para que vaya a ser de ellos lo que se acostumbra, ¿verdad? Irse a alimentar de la desgracia y del dolor de la gente que está ahí, porque eso no es el sentido de estos comités y de Alcohólicos Anónimos. Entonces me pusieron, cuando me dijeron en el reclusorio Oriente,
Entonces, fíjense, en ese tiempo la población en los reclusorios no llegaba ni a 800 gentes, se perdían los presos. Ahora casi son 10,000, no caben en las celdas, se duermen en los baños, en los corredores, es una pinche locura. Pero saber que hay 5, 10 grupos dentro de la institución y como quiera ayuda a amortiguar las cosas, y como quiera cada vez que entra la visita se va con una sensación diferente de ver cómo su interno, cómo su pareja, cómo su hijo va tomando forma en el camino y va dejando en su corazón una esperanza, aunque sea leve, que las cosas pueden mejorar si se logra superar el trance que se está atravesando. Y cómo es fuerte, ¿verdad? Cómo es fuerte para uno ponerse a meditar cuando está uno en ese lugar y se estrecha una plática de paso 5, cuando las cosas florecen de su corazón, cuando se estremece uno de ver que enfrente tengo a alguien que probablemente las noticias, los periódicos y todo mundo lo catalogó con un chacal indeseable, sin sensibilidad, sin valores, y ver lo que se le derraman las lágrimas y que le supura su corazón de arrepentimiento, porque también tenían conciencia y tienen conciencia. Lo único que les afectó es la pinche ignorancia, que siento que es el pecado más grande que existe en la humanidad. Lo que es lastimoso y lo que es triste no darnos cuenta de los que estamos acá afuera, que tenemos algunos privilegios sobre compañeros que están en hospitales y en las cárceles, que es motivo de agradecer y no de tanto venirse a lamentar porque no tengo lo que yo quisiera tener. Si hay gente que se conformaría tan poco como uno que me dijo: yo solo me conformaría que un fin de semana las autoridades me permitieran pasar una noche con mi mujer en el cuarto que tiene aquí arriba en San Teotongo, a donde escurre más agua que afuera, pero es el único lugar digno que yo puedo pagar desde la cárcel. Que entonces digo, como un preso es capaz de mantener a su familia, y cuántas veces uno acá afuera dice que no encuentra trabajo y entonces se dedica a andar todo el tiempo hablando de los demás, como si esa persona no supiera que la miseria no le gusta andar sola y sigue viviendo en la miseria sin querer, porque son las desgracias de nuestro alma. Nuestro pedo no es que bebimos mucho o que bebemos, nuestro pedo es la forma de vivir, de desaprovechar la vida, ¿va? Que decimos: yo voy a ser libre el día que me deje esta pinche vieja, tu esposa, y el día que se divorcian sigue siendo más esclavo que cuando estaba con ella, no que era la esposa, y tantas cosas que yo puedo comprobar que en eso no está tu libertad. Esto no está ahí, tu libertad está en tu alma, en tu mente, ahí está tu espíritu. Vean si no es cierto. Así como los hombres se admiraron cuando decían que solo las aves podían volar, un día voló el hombre. Así mismo, nosotros a veces dudamos de lo que puede hacer el espíritu. Un día me dijo un preso, después de la cena de Navidad del mero 24, entró Curripio Humada, iba a dar la cena de Navidad y interrumpieron la junta las autoridades. Y entonces de camino nosotros para la calle venían los internos comiéndose los platos, disciplinándose a las normas, ¿verdad? Viviendo, ¿verdad? Restringidos como es en una institución de eso, acompañándonos hasta la salida del campo de fútbol de Santa Marta, y atrás me quedo yo del otro lado y él se queda atrás, y en eso me dobla el sentimiento y se me salen las lágrimas y me dice: no, don Ray, no llore. Hoy 24 yo voy a ir a cenar a su casa, porque estos cabrones yo les di la autoridad que me apresaran físicamente porque delinquí, pero el programa de Alcohólicos Anónimos me enseñó a no darles la autoridad que me hagan presos, ni mental ni espiritualmente. A ti te hace preso tu mujer, tus hijos, tu negocio, con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque seguimos dependiendo más del ego que de Dios, porque cuando se depende de Dios no tienes por qué darle la autoridad a nada que te haga preso, y que tus barrotes se hagan tan sólidos y tan fuertes que no te permitan ver que cada amanecer para cualquiera de nosotros que hemos sido abatidos por esta enfermedad es lo primero que hacer cada mañana. Gracias por la vida, gracias por esta oportunidad, gracias por la misericordia que has derramado en la vida de tantos de nosotros que cometimos los errores
más espantosos, quizá que muchos que están ahí, y nos estás dando el privilegio de reivindicarnos en la vida. En eso yo creo que nosotros los alcohólicos hemos que si de favor pueden apagar las luces del carro 33. Entonces hay tantas cosas, pero yo vuelvo a repetirme por qué el doctor Silver seguía insistiendo en la línea de fuego, porque no va a tener muchas complicaciones. Acuérdense lo que decía Sam Someker: un alcohólico sin programa va a ser más egoísta que cuando bebía, y a veces somos más egoístas. Por eso un día le dicen a Bill: ¿cuánto le dura la sobriedad a un alcohólico? Y contesta: el tiempo en que dura el egoísmo al llegar a su vida. En cuanto niegas algo que puedes dar con facilidad, en ese momento acaba tu tranquilidad. Y entonces yo pienso, ¿por qué esos hombres que están ahí, aparentemente presos físicamente, son más desprendidos y son más generosos a la hora de dar? Saben que la primera entrevista me dijeron, después de que no querían que salgan por sus carros porque viene la grúa. ¿Cuáles son estos números de boletos? Por favor, sí, 33, 34. El 33, 34, 35 y 36. A ver, ve si no es el que traigo yo, por favor. No, 27, no. Para acabarla, porque así pasan, ¿eh? Fíjense que lo curioso del servicio, dicen que es el ingrato privilegio de servir. Creo que entre más le dedicas el tiempo, más chingaderas le pasan a uno, y el que se la lleva más de apechito anda a toda madre. Esas son las cosas, ¿no? Pero yo voy entendiendo por qué. ¿Saben por qué? Porque si Dios premiara por servir, hubiera pinches colas. Hubiera colas. Y Dios no premia. Pero sí te gratifica con grandes cosas, cabrón. Como un cabrón, una persona como yo que viene de donde viene, que fue repudiado hasta su propia familia, que hoy cuando entro a Santa Marta, cuando he entrado, siempre dicen: ahí viene la mamá. Allá le llaman la mamá al fuerte, al jerarca. Yo no sé por qué me dicen a mí así, pero me lo dicen en son de respeto y de cariño, y me alcanzan en los pasillos y me dan un beso de gratitud. Un día un interno, todo chachalaco, todo pasado, entonces le dan un ratito la tribuna y voltea a ver así todo oído a Bill y a Bob, y dice: oigan, yo quiero nomás proponerles un asunto. Yo a estos dos señores nunca los he visto por aquí, y al Ray lo veo diario. ¿Por qué no ponemos su foto de Ray aquí? ¿No? Ese es el sentimiento que hay en el corazón de ellos. A veces decimos y pasamos por fuera y decimos: ahí están los malos. Y yo termino por decir: si hubiera cárceles para delitos morales, aún aquí, ¿quién estuviera libre? Dice Bill: porque nosotros hemos desperdiciado el tiempo en vanidades, en condenar, en sentenciar y en censurar la vida de los demás. Si ese tiempo lo dedicáramos a nosotros y a servirle a los demás, la vida fuera diferente. Entonces, cuando decían de los reclusorios traslados a Santa Marta, unos se suicidaban, otros se amparaban, otros daban dinero a Santa Marta, ¿no? Pinche cárcel, nomás entra uno y el olor rancio a orines, el olor a marihuana que entra por el olfato y pega aquí, lo hace uno recordar a sus ratos amargos, no tan solo en las cárceles, en nuestros propios hogares. Por eso no me cabe en el pecho y en mis pensamientos, porque tanta ingratitud y tan indiferencia, al grado que los grupos, en lugar que seamos más ahora, somos menos, cabrón. Somos menos. ¿Por qué se nos ha olvidado, verdad? Se nos ha olvidado, no es reproche, sino es una invitación. Es una invitación que nosotros venimos de la nada, que no teníamos derecho a vivir y que se nos ha dado la oportunidad. Pero vuelvo a entender por qué el sexto y séptimo paso no resulta. Porque las cualidades que Dios nos dio, no nos las dio para objetivos
egoístas, nos los dio para el servicio de los demás y de nosotros mismos. Entonces ese es el olor trascendental de esa cárcel que se está cayendo porque es la cárcel más vieja. Que el otro día en la reunión me grita el secretario del grupo, don Ray, qué bueno que vino, ahorita me metieron a fuerzas a trabajar porque el señor jefe de gobierno dijo que hay que hacer más sólidos las paredes y más fuertes los barrotes, ¿verdad? Para tenerlos más seguros, como si eso, los castigos, le pudiera dar uno la oportunidad de ser mejor. Porque yo entiendo que cuando castigué a mis hijos o cuando me pasé de listo con mis amigos, los que venían atrás de mí, lo único que hice que despertar dos cosas en ellos: venganza o se fueron. Y yo entiendo que lo único que te pudo detener a ti y a mí dentro de los grupos fue el amor que nos dieron y que nos hizo regresar a Alcohólicos Anónimos. Entonces, la cárcel, en ese tiempo había 5,000 internos en 1983. Y me dan la entrevista con el director y me pasa con una licenciada judía, Karim, con un carácter, era judía, fuerte. Y cuando le dije a qué íbamos, se me quedó viendo y me dice: usted sabe lo que me está pidiendo. Y me temblaba la boca y las manos porque su voz imponía. Pero yo tenía la fuerza del mensaje y le dije: sí sé lo que le estoy pidiendo. Esta pinche gente no entiende, me dijo. Esta gente tiene que morir así porque todos piensan que es la mejor manera. No es cierto, compadre. Unos de mis mejores amigos, aquí está unos, han salido de ahí. Puta. ¿Y saben y por qué? Un día le dijeron a Bill: ¿quién es el mejor padrino? Y contestó: ¿usted cree que el mejor doctor para mí es el que ha estado enfermo? Así que estos hombres van a ser gente que se van a hacer responsables debidamente, porque saben del dolor y no se les ha pasado. Y saben lo importante que es tener como entidad espiritual un lugar a donde campee el respeto, porque al final yo empiezo a entender que los grupos de Alcohólicos Anónimos Dios los hizo para dignificarnos entre nosotros mismos, que a veces no queremos creer que la luz que nos ha acompañado por años a todos no proviene de nosotros mismos ni de nuestras capacidades únicamente, proviene del contacto que hemos tenido entre nosotros mismos. Por eso quien se aparta de esto empieza a apagársele la luz y tiene que tropezar y no bebe porque está atemorizado o porque simplemente se le arrancó la obsesión, pero empieza a cometer estupideces. Al igual un día le dijeron a Bill, dijo Bill: el alcohólico tiene dos alternativas, o practica los pasos o se emborracha. Ojalá me haya dado a entender, porque sin esas dos cosas usted va a andar más loco que nadie, va a cometer mayores estupideces, al grado mismo de decir: creo que es insoportable mi relación con mi mujer. Ahora en Año Nuevo que yo salía de la cárcel y junté una lana y compré unas tarjetas para darles, que les hablaran a su familia, y en el corredor me va siguiendo Panchito del dormitorio 10 y le digo: órale Panchito, ahí le va una tarjeta, y le saluda a su esposa y le dice que le manda un abrazo, y voltea y le veo que sus ojos están llenos de lágrimas y le digo: ¿qué pasó, Panchito? Dice: ya no llegó hasta el final, don Raya, se encontró otra persona y ya se fue. Y entonces yo me pongo a pensar, él teniendo la necesidad y el deseo, aprecia, y a veces tiene uno tan cerca esas cosas y no le da el valor. A las cosas. Yo digo, tenemos que seguir perdiendo ya sin beber, o tendremos que escuchar de la voz de... Si este video te gustó, suscríbete, dale like y compártelo. Que tengas felices 24 horas.